En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Vamos a meditar sobre un texto del capítulo 22 del Evangelio de San Mateo, que se proclama en el domingo 28 del tiempo ordinario. Se trata de la parábola de los invitados a la boda. Jesús, de nuevo, compara el reino de los cielos a un banquete de bodas. Dice así el comienzo de esta parábola. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados, encargándoles que dijeran a los convidados: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. De nuevo, el Señor utiliza la imagen del banquete de bodas para describir el reino de los cielos. Es una imagen bastante usada, bastante frecuente, también en el Antiguo Testamento. En el libro del profeta Isaías se habla de ese banquete que Dios ha preparado en el monte de Dios, en el monte Sión. Un banquete lleno de alimentos suculentos, de vinos exquisitos, donde todo es exuberancia, abundancia, alegría, fiesta. Es la fiesta de Dios. Y a esa fiesta, a ese banquete, Dios nos invita. Es significativo, es importante meditar en esta imagen del banquete, de la invitación que Dios nos hace a participar en este banquete. De alguna manera, cuando participamos en una comida, en una fiesta, en un banquete que se ha celebrado por algún motivo, como es, por ejemplo, motivo de alegría, la boda, el matrimonio de unos jóvenes, nosotros participamos en esa alegría a través de la participación en el banquete. Es como si Dios quisiera abrirnos su corazón, dejarnos entrar dentro de la fiesta en la que Dios vive y existe. Como si Dios quisiera hacernos partícipes también a nosotros de esa alegría que hay en Él. Las bodas en la antigüedad, en tiempos de Jesús, eran un motivo de alegría no solamente para los novios y para sus familias, sino también para todo el pueblo, para todos los vecinos y los habitantes del pueblo. Duraban incluso durante varios días. Así, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan se narra las bodas de Caná, en las que también Jesús con sus discípulos participó en esa boda, en ese banquete de bodas en Caná. Durante varios días todo el pueblo participaba de esa fiesta y de esa alegría. Y esta alegría y esta fiesta de Dios es la que tenemos que pensar y meditar. La vida cristiana es participar en esa fiesta de Dios. La llamada que Dios nos hace es una llamada, es una invitación a entrar en el gozo, a participar de la alegría.
de Dios, al que también nosotros vivamos de esa alegría de Dios. Hemos sido llamados, hemos sido invitados, también nosotros. En la parábola se habla de un rey que quería celebrar la boda de su hijo. El novio es el hijo. En la parábola claramente aparece la imagen del rey identificada como la de Dios y también al mismo tiempo la imagen del esposo corresponde a Cristo. Cristo es el esposo que está locamente enamorado de su esposa, que es la humanidad, con la que quiere unirse, a la que quiere llevar consigo para formar esa alianza de amor y de vida eterna. Es Cristo el esposo que ha venido a buscar a su esposa, que la ama con locura y que se entrega por ella totalmente. En esta parábola se dirige una invitación a los invitados a que participen y la invitación es rechazada. Es algo extraordinario, es sorprendente, es terrible. Una invitación a una fiesta de alegría y más si se trata de la fiesta de Dios, ¿cómo puede ser rechazada? ¿Cómo se puede decirle que no a Dios cuando nos hace una invitación a participar en su alegría y en su fiesta? En la parábola aparecen dos grupos de invitados, dos invitaciones. En un primer momento da la impresión de que el rey dirige en primer lugar la invitación a los personajes importantes del reino. Es lo lógico, es lo natural. Si el que se va a esposar es el hijo del rey, los invitados a esas bodas necesariamente tiene que ser la gente importante. Y dicen que no, no quisieron ir. Y entonces el rey extiende la invitación a otros personajes del reino, tal vez menos importantes, pero con un cierto relieve. Posiblemente gente común que destaca en su oficio, en su trabajo, que tiene una posición social más o menos de cierto relieve, pero sin ser realmente, podemos decir, de la clase importante. Y tampoco estos aceptan la invitación. E incluso lanzan una excusa. Unos dicen que se marchan a sus tierras, otro a sus negocios, e incluso algunos agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. Esta especie como de contraste que hay entre, por una parte, la invitación a participar en la alegría de un banquete de bodas y llegar al extremo de maltratar y matar a los que invitan a participar en ese banquete de bodas. Suena realmente extraño y sorprendente. ¿Cómo es posible que al criado, al siervo, al mensajero que te invita a participar en un acontecimiento de alegría, cómo puede ser que acabe siendo maltratado e incluso matado y eliminado? Hay aquí un contraste que nos hace pensar en esa situación de oposición que hay dentro del corazón humano, en esa lucha interna que hay en el corazón del hombre entre, por una parte, la invitación de Dios y, por otra parte, la cerrazón del corazón humano,
esa dificultad que tiene el corazón humano a responderle que sí a la alegría de Dios. El corazón humano está hecho para la alegría de Dios, para la fiesta, para participar en ese banquete de bodas. Lo desea. El corazón humano tiene un deseo irrefrenable de participar en la alegría de Dios. Pero algo pasa dentro del corazón humano que no acaba de creérselo, que no se decide, que no se encuentra dispuesto a entregarse a esa alegría y a esa fiesta de Dios, llegando incluso a la oposición, al odio, a darle la espalda a Dios, a intentar eliminar a Dios de su vida. Estos que se dedican a sus negocios y a sus banquetes se niegan a participar en el banquete de Dios porque ya tienen su propio banquete, porque ya tienen lo que ellos piensan que es su propia alegría y su propia fiesta. No necesitan de Dios para participar y vivir en la alegría. Ya tienen su propia alegría, tienen sus cosas, tienen sus intereses, tienen aquellas cosas que les gustan, tienen la vida que ellos desean y piensan que con eso ya tienen bastante, que no necesitan más, que seguramente esto es lo más a lo que pueden aspirar en su vida. No aceptan participar en el banquete de Dios, en la fiesta de Dios, porque ya tienen su propio banquete, su propia fiesta. Una fiesta ridícula, amarga, triste, gris, comparada con la alegría del banquete de Dios. ¿Y qué hace entonces el rey? ¿Qué hace Dios? En ese momento envía nuevos criados, nuevos mensajeros, para que salgan a los caminos, a los cruces de los caminos, y a todos los que encuentran los llaman a la boda. Malos y buenos, dice el Evangelio. Ahí ya no hay selección. Ahí todos los que se encuentran en esos cruces del camino son invitados al banquete de bodas. Aquí se realiza una situación realmente sorprendente, porque la invitación que Dios dirige en primer lugar a los personajes realmente importantes del reino, después a otros que ciertamente son menos importantes, pero de alguna manera también ocupan puestos de relieve, ahora, al final, Dios acaba extendiendo su invitación a aquellos que no se lo podían esperar, que no se lo podían imaginar, que no podían concebir el que también ellos pudieran participar en el banquete de bodas del Hijo del Rey. Aquellos que se sentían excluidos de la fiesta del Rey, aquellos que ni siquiera podían haberlo soñado, porque llevan una vida al margen de la sociedad, que llevan una vida fuera de lo que es el mundo que cuenta, las personas que cuentan, los grupos que cuentan, aquellos que llevan el mundo, que tienen las riendas del mundo. La invitación de Dios llega a esos últimos, a esos despreciados, a esos emarginados, a todos aquellos que están fuera de lo que en realidad cuenta en la sociedad. Sin excepción, no hay nadie que quede fuera. Y aquí se produce una situación sorprendente, porque en el orden que sigue la parábola, en la invitación, se refleja el orden social, incluso el orden que había habitualmente en los banquetes. Cuando se celebraba un banquete, el dueño de casa ponía cerca de él, de su lugar donde se sentaba, donde se recostaba, mejor dicho,
a las personas más queridas a Él, más cercanas y a las personas más importantes. Y así, después, por un orden ya muy establecido, de lejanía, en los últimos lugares, los que tal vez pues eran menos conocidos, menos cercanos, menos apreciados tal vez. Era un orden ya establecido de cercanía al dueño de la casa. Este era el orden de los banquetes. Y que es un orden que después se refleja en el templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén el lugar más importante lo ocupa el sumo sacerdote y por eso es el único que puede entrar una vez al año en la fiesta de la purificación, de la reparación, el Yom Kippur, el único que puede entrar en el Santa Santorum, en el lugar más santo del templo para ofrecer el sacrificio. Y después, a continuación del sumo sacerdote, los sacerdotes que están más cerca de ese lugar santo. Y a continuación, un poquito más lejos, vienen los judíos, los varones. Y ya más lejos todavía vienen ya los gentiles, los paganos, aquellos que de alguna manera eran devotos, pero eran paganos, no eran judíos. Y así se establecía ese orden social y religioso de cercanía a Dios en el templo. Aquí en la parábola se realiza como una especie de vuelta, de cambio total. En primer lugar, sí, se respeta ese orden y la invitación de Dios se dirige en primer lugar a los personajes más importantes del pueblo de Israel, a los sumos sacerdotes y a los ancianos, para que ellos son en primer lugar los que reciben la invitación. Y después, a continuación, los otros, los personajes más importantes, los judíos, los que vienen, digamos, dentro del pueblo de Israel. Pero ahora, los que ocupan el primer lugar, los que son invitados y llenan la sala del banquete, no son estos personajes, sino los últimos, los que no cuentan, los que no estaban realmente y no deberían de haber sido llamados. En cambio, para Dios sí. Para Dios, los primeros son los últimos serán los primeros. Aquellos que para nosotros los hombres son más importantes, para Dios, en cambio, son los últimos. Y aquellos que para nosotros los hombres despreciamos y consideramos como gente sin importancia, sin relieve y sin valor, para Dios son los más importantes. Y aquí en la parábola se realiza esa transformación y ese cambio radical y total en la jerarquía del amor y de la consideración de Dios. En primer lugar, acaban ocupando estos últimos para los hombres. La sala se llena y cosa que parece impensable al principio de la parábola, al final el banquete se puede celebrar porque la sala ya está llena, no falta nadie. Y podemos imaginarnos el estupor, la sorpresa, el asombro e incluso la alegría inmensa de esos que han sido llamados de los lugares más remotos y que nunca en la vida se hubieran podido imaginar participar en un banquete de bodas y tanto menos en el banquete de bodas del Hijo del Rey. ¿Cuántas veces nosotros deberíamos de sentirnos así delante de Dios? En muchas ocasiones, por desgracia, no es así y creemos que Dios nos ha llamado porque nos lo merecemos, porque tenía que llamarnos, porque somos buenos, porque nosotros éramos de ese grupo importante, porque era lo lógico que el Señor nos llamara. Nos consideramos de alguna manera no solamente dichosos de que Dios nos haya invitado a la cena del Señor, sino muchas veces
consideramos que era lo lógico, que Dios de alguna manera estaba obligado a invitarnos. ¿Cómo no nos va a invitar a nosotros Jesús? Si somos buenos, si somos de los mejores. Era lógico y era natural que Dios nos invitara. Y al pensar así, no de una manera consciente, pero muchas veces este pensamiento está dentro de nuestro corazón funcionando y en nuestra relación con Dios tenemos de alguna manera muy presente este modo de razonar y este modo de plantear nuestra relación con el Señor lo estropea todo en nuestra vida espiritual. Porque eso nos impide relacionarnos con el Señor y poder apreciar todo lo que Dios hace por nosotros. Si creemos, si consideramos que todo lo que Dios nos da, que la participación en el banquete, en la alegría de Dios, era natural y era lógica para nosotros, entonces no podemos agradecerle a Dios nada. Ha hecho lo que tenía que hacer. Y esto es destructivo para nuestra vida espiritual. Esto es dañino. Esto no nos hace crecer porque nos impide ser humildes, acercarnos a Dios con la sencillez de corazón y con el agradecimiento necesario. Señor, yo no soy nada, yo no tengo nada, yo no he hecho nada. Todo lo que he recibido de ti, lo he recibido sin merecerlo, sin haber hecho nada a cambio, solamente porque tú me quieres, porque tú eres el esposo. Como tú eres el esposo, me amas de una manera desmedida, de una manera irreconocible para mí, desconocida y asombrosa. Solamente porque tú me quieres, porque tú me amas, entonces me has buscado y me has llamado, pero no porque yo lo mereciera. Solamente cuando nosotros nos ponemos delante de Dios con esta humildad y aceptamos la invitación del Señor con este corazón sencillo y humilde, entonces podremos participar en la alegría de Dios, en la fiesta de Dios. Solo los corazones limpios, los corazones puros, los corazones sencillos, humildes, son los únicos que pueden participar de la alegría de Dios. El orgulloso, el soberbio, el vanidoso, el que se cree que está por encima, que está un puesto por encima de los demás, aquel que llega incluso a compararse con los demás, que mira a los demás por encima del hombro. Ese nunca disfrutará de la alegría de Dios, aunque esté todos los días en la casa de Dios. Pero su corazón será incapaz de disfrutar y de participar en el banquete de la fiesta de Dios. El Señor vino a buscarnos allí donde estábamos perdidos, donde no teníamos esperanza, donde nosotros, con nuestras propias fuerzas, éramos incapaces de hacer nada. Y hasta allí, hasta nuestra miseria, hasta nuestra pobreza, hasta nuestras limitaciones, vino Jesús a llamarnos, a hacernos participar, a hacernos entrar en el banquete de bodas, en la sala del festín. ¿Cuántas gracias le tenemos que dar al Señor por habernos llamado, por habernos buscado, por habernos dejado participar en su banquete de bodas? Y aquí podría terminar la parábola. Sin embargo, Jesús en el Evangelio añade una cosa más. Dice que cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba el traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro
no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Qué imagen la del rey, la de Dios, que pasa a saludar a los comensales. O sea, es esa imagen de Dios que se entretiene con nosotros, que está en convivencia con nosotros, que participa de nuestras cosas, que viene a nuestro encuentro. Dios que quiere hacernos partícipes de su fiesta, de su gozo, de su alegría de Padre, que quiere celebrar la boda, el esponsalicio, el matrimonio de su Hijo con la humanidad. Y viene hasta nosotros. Y aquí ocurre algo extraordinario. El rey se fija en uno que no llevaba el traje de boda. Esto es un poco sorprendente, porque si hemos visto que los que llenan la sala del banquete son todas esas gentes que estaban perdidas por el camino, gente que no contaba para nada, gente poco importante, que no tenían recursos, que no tenían medios, que no tenían relieve social, ni posición social, ni seguramente medios económicos suficientes. ¿Cómo es posible que ahora el rey, después de haberlos invitado, después de haberlos hecho entrar en el banquete de bodas, repare en uno que no llevaba el traje de bodas? Era lo lógico que no llevara el traje de bodas. ¿De dónde lo hubiera sacado? ¿De dónde lo podría tener? Parece ser que en la antigüedad, para participar en los banquetes de boda, en la entrada de las salas, había a disposición de los invitados como una especie de vestidos, de mantos de fiesta, para cubrir las ropas ordinarias, las ropas habituales, y entonces así poder participar con ese vestido más de fiesta. Y cubrir, en cambio, pues el vestido del trabajo ordinario, de la rutina, del cansancio, de la vida de todos los días. Y entonces poder participar en ese momento excepcional de alegría con un vestido, con un traje adecuado a la alegría. Era el vestido de la fiesta, el vestido de la boda. Dice en la parábola que este hombre, uno de ellos, no iba vestido. ¿Qué significa el vestido? En la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas se dice lo siguiente: cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. El vestido de boda, de alegría y de fiesta, necesario para participar en el banquete de bodas de Cristo, es precisamente revestirse de Cristo, ponerse la vestidura de Cristo, es decir, identificarse con Cristo. La vestidura blanca que recibimos en el bautismo es la imagen de esa vida nueva en Cristo, de esa vida nueva que hemos recibido en el bautismo y que nos hace dejar atrás la vida vieja, con sus costumbres, con sus comportamientos, con sus vicios, con sus manías, con sus fallos, con sus limitaciones, con sus errores, con sus pecados. Dejamos atrás la vida vieja y nos revestimos de la vida nueva en Cristo. Eso es ser cristiano, revestirse de Cristo. Y ese revestirse de Cristo es necesario para poder participar en el banquete de bodas, en la alegría de la boda de Cristo. Por eso
quien está llamado e invitado a participar en la alegría de Dios, es necesario que se quite, que se despoje, que renuncie a esa vida vieja, esa vida caduca, esa vida decrépita que no sirve, que no da alegría. Es lo que en las bodas de Caná sucedió: entregar el agua rutinaria, el agua sin color, sin sabor, para que sea convertida en vino bueno, en vino nuevo, dulce, sabroso, que llena de alegría y de gozo. El que está llamado, nosotros que estamos llamados a participar en la alegría de Dios, solamente podemos entrar y participar en la alegría de Dios si abandonamos nuestra vida vieja de pecado y entramos revestidos de Cristo, si nos vestimos de Cristo, si llevamos una vida que es la vida de Cristo. Y así, revestidos con Cristo, entonces empezaremos a sentir, a gustar, a gozar de la alegría y de la fiesta de Dios. Esto es ser cristiano, vivir de la alegría de Dios, de la fiesta de Cristo, que se entrega por amor por nosotros. Adiós a todos.